Hola, buenas noches a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias por estar acá. Quería darles la bienvenida a esta serie de charlas y encuentros abiertos en el marco de lo que será la exposición El Fuego Drag de Ima Sumac, que se llevará a cabo en el Centro Cultural de manera presencial y en la galería virtual a partir de abril. Están acá con nosotros Jorge Valverde, que es uno de los curadores de la exposición, Larry Lafontaine, Ernesto Cuba como moderador e Iván Villanueva. Los dejo con Jorge, quien va a presentar a los invitados. Buenas noches, también muchas gracias a todos los que están conectados, muchas gracias al Centro Cultural que acogió, que impulsa el proyecto, muchas gracias especialmente a Iván, que gracias a Iván es un poco que hemos podido armar, digamos, esta mesa, contactarnos con Larry y también con Ernesto, y creo que lo que vamos a tener ahora es de sumo interés porque hasta hemos escogido un moderador especialísimo para las dos personas que nos van a hablar sobre los modos de representación drag. Yo tengo que ahora, para abrir la conversación, presentar a Ernesto, que estudió lingüística e hizo un diplomado de estudios de género en la Católica y que actualmente sigue es estudiante doctoral en lingüística hispánica de The Graduate Center, CUNY. Nada, los dejo con él y otra vez muchas gracias a todos los conectados. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Maricel. Bueno, para mí es una gran alegría estar en esta mesa, haber sido invitado y estar acá en compañía de un viejo amigo, Iván, y de un profesor a quien yo admiro bastante, pero creo que recién se entera de mi existencia, que es Larry. Bueno, voy a primero pasar a presentar a Larry. Lawrence LaFontaine Stokes nació y creció en San Juan, Puerto Rico. Es profesor de Cultura Americana, Lenguas y Literaturas, Romances y Estudios de Género y la Mujer en la Universidad de Michigan, Ann Arbor, donde enseña desde el 2003. Fue director del programa de estudios latinos por 6 años. Recibió su bachillerato en artes de la Universidad de Harvard en el 91 y su maestría y doctorado de la Universidad de Columbia en Nueva York en el 99. Su libro Puerto Ricans, Cultures and Sexualities in the Diaspora del 2009 trata sobre migración y cultura homosexual puertorriqueña. También ha publicado Uñas pintadas de azul, Blue Fingernails, del 2009, Abolición del pato, 2013, Un breve y transformador relato de la historia queer, 2016, Keywords for Latino Studies, 2017, y Escenas transcaribeñas, Ensayos sobre teatro, performance y cultura, del 2018. Este último con la editorial Isla Negra de Puerto Rico. Su libro sobre el transformismo y la performance transgénero puertorriqueña titulado Translocas, The Politics of Puerto Rican Drag and Trans Performance, será publicado en este año. Ha coeditado 2 números de la revista Centro Journal sobre sexualidades puertorriqueñas queer, uno en el 2007 y otro en el 2018. También coeditó un número de la revista Sargazo sobre sexualidades caribeñas y justicia social en el 2014-2015. En el 2020 coeditó un número de la revista Hostosiana, Hostos Review, sobre escritura contemporánea queer en inglés y español en las Américas, con la escritora peruana Claudia Salazar Jiménez. Larry se presenta artísticamente como Lola von Marimar desde el 2010. Bienvenido, Larry. La mesa es tuya. Muchísimas gracias. Buenas noches, Lima. Buenas noches, Perú. Buenas noches, Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá. Esto es un saludo hemisférico. Buenas noches o buenos días para las personas que nos estén viendo en España, en Europa, en otras partes del mundo. Me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes ahora a través de Facebook Live, gracias a este evento del Centro Cultural de España en Lima, Perú,
Le quiero dar las gracias a Jorge, a Maricel, a Ernesto y a Iván por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes en esta ocasión tan emocionante y tan interesante en este conversatorio sobre modos de representación drag, relacionado específicamente a una exhibición que va a ocurrir en abril, el Fuego Drag de Ima Sumac. Yo soy puertorriqueño, pero yo adoro a Ima Sumac. Muchas personas a través de todas las Américas y a nivel global saben quién es Ima Sumac, adoran a Ima Sumac. Ima Sumac es un ídolo, es un referente, es una diosa, es una artista que trascendió Latinoamérica, Estados Unidos, a nivel global. Entonces la gran pregunta se convierte: ¿cuál es la relación entre Ima Sumac y el mundo del transformismo, el mundo del performance drag? He preparado algunas imágenes que voy a compartir ahora. Vamos a ver si esto funciona. Un poquito para ilustrar, bueno, la belleza de Ima Sumac, el aura extraordinario, su carisma, porque Ima Sumac, como artista peruana que tenía una capacidad extraordinaria para la voz, volvía locos y locas a muchas personas, pero especialmente a las locas, especialmente a los maricones, a los homosexuales, a las personas gay, que la identificaban como un ídolo, como un símbolo de una historia y unos referentes culturales diferentes, de un mundo que correspondía al mundo oficial de la sociedad, de la historia, de la masculinidad, pero que también correspondía al mundo de las artes, de la belleza, de lo femenino que se aproxima a lo sublime. Y el drag, como práctica transformista, históricamente anclada, aunque no exclusivamente, en ese mundo de la homosexualidad, se nutre precisamente de distintos referentes, referentes que se convierten en tema de conversación, de alusiones, de maneras de ver el mundo, a veces a través del lente de la comedia. Una comedia que tiene algo de burla, pero que también tiene algo de reverencia religiosa. Cómo sustituir un imaginario que nos oprime, que nos excluye, a través de estas figuras femeninas tan extraordinarias. Y precisamente la exhibición que se va a dar en el Centro Cultural de España en Lima, en Perú, en abril, tiene que ver con esta negociación drag o transformista de íconos, cómo rescatar ciertos íconos o reconocer que una de las cosas que hace el transformismo o la práctica drag, el performance drag, es precisamente servir como un vínculo al pasado, una resurrección del pasado. No es lo único que hace. El drag hace muchas cosas. El drag entretiene, el drag educa, el drag ofende, causa miedo, causa sorpresa, pero una de las cosas que hace es celebrar cierta cultura compartida que tiene mucho que ver con la homosexualidad, con lo marica, con las locas, con los homosexuales, pero que también tiene que ver con la cultura popular, con ciertos íconos, con ciertas figuras del arte, del cine, de la literatura, de la música. Ima Sumac es uno de esos referentes. Por supuesto, hay otros. Ima Sumac, ¿verdad? La acompaña otra figura como la brasileña de origen portugués, Carmen Miranda. Carmen Miranda ya de por sí en su performance tenía algo de drag, algo de excesivo, algo de caricaturesco, de cómico, de camp, que se refiere a un humor popular entre la comunidad LGBT, homosexual o marica. Algo que tiene que ver también con lo tropicamp. Tropicamp es un término acuñado por el artista plástico brasileño Hélio Oiticica,
que entendía que ese concepto que se asocia más al inglés, a la cultura angloamericana de camp, C-A-M-P, se transforma en Latinoamérica. Se transforma a través de los referentes latinoamericanos y caribeños, por ejemplo, esa efusividad, esa exageración de Carmen Miranda que incorporaba, bueno, un sombrero lleno de frutas, que puede ser más exageradamente tropical, ridículo, extraordinario, a la misma vez que esa imagen que Carmen Miranda presentaba, que de cierta manera era una apropiación de la cultura negra de Bahía, del norte de Brasil, pero que a la misma vez se convierte en algo distinto, que se convierte algo distinto en Hollywood, se convierte algo distinto en Broadway y se convierte algo distinto cuando las drag queens, cuando los transformistas y las transformistas y les artistas latinoamericanos incorporan, hacen referencia o de alguna manera rescatan la imagen de Carmen Miranda como archivo. El investigador colombiano-americano David Román ha propuesto el término de archival drag o el drag como archivo para comentar precisamente cómo funciona la transmisión de conocimiento a través del performance drag. En otras palabras, cuando una drag queen o transformista recupera una figura histórica del pasado como Ima Sumac o como Carmen Miranda, educa a las personas más jóvenes, mantiene esa memoria viva, la transforma y la presenta, insistiendo que nosotros tenemos cultura. Tenemos una cultura muy particular que tiene que ver, bueno, en este caso con el arte, la belleza, lo tropical, lo exagerado, lo absurdo, lo marginado, que eso tiene que ver con esa cultura, una cultura secundaria, una cultura subyugada que las locas, los homosexuales, las maricas han creado en Latinoamérica, en España y en otros lugares. Mirta Silva es un caso de una artista puertorriqueña, de hecho lesbiana, que en su juventud era extraordinariamente bella, según fue envejeciendo y engordando, según su vida personal como mujer lesbiana, se conocía más y circulaba como chisme, se fue convirtiendo en el objeto de burla y ella usaba esa marginalidad. Aquí la vemos con Celia Cruz. Entonces, Mirta Silva joven, Mirta Silva no tan joven. Mirta Silva y Celia Cruz ambas cantaron con la Sonora Matancera. La pregunta es, ¿por qué en el mundo drag nos obsesionamos o encontramos tanta inspiración, tantos referentes, ya sea en la figura de Ima Sumac, de Carmen Miranda, de Mirta Silva, de Celia Cruz? Porque también hay artistas que representan, que hacen una resurrección, que encarnan en carne propia el archivo viviente de nuestra memoria fotográfica, historia y cultural de íconos o diosas como la puertorriqueña Mirta Silva o la cubana Celia Cruz. En esta imagen pueden apreciar al artista puertorriqueño Freddy Mercado rescatando a Mirta Silva. Y como ya les comenté, Mirta Silva era un personaje sumamente complicado, peligroso, porque contaba muchos chismes. En este caso, Freddy Mercado, su interés en rescatar la picardía y la comedia de Mirta Silva no tiene tanto que ver con una representación idealizada de la belleza de Mirta Silva, sino ese carácter, esa musicalidad, esa comedia o lo que Elio Oiticica identificaría como el tropicamp, el elemento tropicamp de un humor tropical. Claro, Freddy Mercado en algunas ocasiones en Puerto Rico representa a Mirta Silva, nunca habla,
solo hace cuadros plásticos, pero en otras ocasiones se viste como otros personajes inventados, como el caso de Chiwanda Sánchez, que aquí aparece junto al Santo de Santurce haciendo una intervención en Santurce. El drag a veces se inspira en estas figuras históricas femeninas como Ima Sumac, Carmen Miranda o Mirta Silva, pero a veces el drag va en otras direcciones que no tienen que ver necesariamente con recuperar un archivo, ¿verdad? Usando esa frase, ese término de archival drag que, ¿verdad? Nos ofrecen, sino haciendo algo un poco distinto. El caso de la artista dominicana María Montés, que también triunfó en Hollywood en los años 40 en una serie de películas que eran sumamente divertidas, pero no necesariamente las películas más sofisticadas o dramáticas de la historia. Es interesante porque otras personas también han, bueno, específicamente un puertorriqueño muy específico se inspiró en la actriz dominicana María Montés, cambiando su nombre, y ese artista es Mario Montés. Mario Montés es un artista puertorriqueño que participó en la escena del arte alternativo en Nueva York en los años 60. Como pueden ver, él simplemente masculinizó el nombre de María Montés como homenaje, pero se presenta como transformista, como artista drag. En este caso, vemos a Mario Montés en la película de Andy Warhol, Mario Banana. Y la película completa, que dura varios minutos, no es nada más y nada menos que Mario Montés inspirado en la Gran María comiendo una banana, o como decimos en Puerto Rico, un guineo. Pueden ver, es una película muda, es una película rara, extraordinaria y fascinante, pero recupera el aura. O como ha dicho el investigador puertorriqueño Arnaldo Cruz Malavé al escribir sobre Mario Montés lleva a cabo una resurrección. En otras palabras, María Montés, la extraordinaria artista dominicana que triunfó en Hollywood, se reincorpora y reaparece enfrente de nosotros a través del cuerpo y del performance travesti, transformista o drag del puertorriqueño Mario Montés. Por supuesto, las dragas envejecen, pero el envejecer de Mario Montés no se equipara a perder esa extraordinaria aura, ese enganche, esa posibilidad de usar el transformismo o el drag para resignificar, para crear una imagen estética bella, chocante, extraña, fascinante, que nos seduce. Mario Montés, que apareció en estas películas en los años 60 y 70, inclusive desapareció por muchos años y a principios de los años 2000 hizo una reaparición. Entonces, en ese caso no era solo la resurrección de María Montés, sino la resurrección de un artista que había desaparecido por muchos años. Aquí apreciamos imágenes de Mario Montés de joven y como persona mayor. Freddy Mercado es un artista plástico. Mencioné a Freddy Mercado en cuanto a su relación con Mirta Silva, esa cantante puertorriqueña lesbiana que la investigadora puertorriqueña Licia Fiol Mata ha investigado de manera muy detallada. Pero entonces aquí vemos que Freddy Mercado lleva el drag o los modos de representación drag en una dirección muy distinta, ya sea lo monstruoso, lo extraño o lo religioso, aludiendo a representaciones de la India, aludiendo a cosas que nos resultan chocantes y extrañas. En esta foto, una foto por Adal Maldonado, un gran fotógrafo puertorriqueño, y la otra imagen es una obra plástica, porque Freddy Mercado es artista visual educado en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. En Perú,
el artista Giuseppe Campuzano también quiso explorar no solo el drag o el transformismo o lo travesti en su relación más profunda a lo andino, lo indígena, lo latinoamericano, pero también en relación a la religión. Y vemos cómo la religión también, pues, la religión y el medio ambiente. Claro que en las creencias andinas, el medio ambiente, la montaña, el mar, el agua, están igualmente vinculadas a la religión que el pensamiento eurooccidental. A la misma vez que se recuperan figuras como Mirta Silva o Ima Sumac, una artista visual como Frida Kahlo puede servir como inspiración. Y Frida Kahlo tenía algo de drag queen, porque Frida Kahlo entendía que el vestuario, el maquillaje, la joyería, la manera de presentarse causaba impacto. Claro, en el caso de Frida Kahlo, ella se representaba a sí misma y sirvió como inspiración a muchos artistas travestis, transformistas y drag latinoamericanos. Dos casos que menciono rápidamente. En el primero, las yeguas del apocalipsis, Pedro Lemebel y Pancho Casas, que hacen una resurrección, una cita, un archivo de esa pintura de Frida Kahlo y la representan en el contexto de la dictadura chilena, ¿verdad? Entonces, cuestionando la masculinidad, explorando el género y la sexualidad, enfatizando lo marica, lo travesti, a la loca que tenemos dentro, la loca excluida, la marica castigada. Y en el Perú, entonces tenemos el caso de la colaboración fundamental de Germán Machuca y de Giuseppe Campuzano, también recuperando esa misma imagen. Entonces ya pueden ver cómo los ecos de Frida Kahlo en Chile, en Perú y en otros lugares. Estos son algunos de los temas que yo exploro en mi libro Translocas, que es un libro que va a salir en abril en inglés. Yo me enfoco en artistas como Freddy Mercado. Aquí pueden ver a Freddy, ya Freddy jugando con la monstruosidad, con lo extraño, con lo femenino, con lo extraordinario, con lo divino. En mi libro hablo de personas como Freddy Mercado, pero también de Nina Flowers, que apareció en la primera temporada de RuPaul Drag Race. Hablo de Mónica Beverly Hills, la primera mujer transgénero que habló abiertamente en RuPaul Drag Race sobre ser una mujer transgénero y cuáles son las intersecciones y las dificultades y las tensiones entre lo drag y lo trans. Y con mucho gusto puedo hablar más sobre el libro. Como mencionó Ernesto, pues yo me presento desde el 2010 como Lola von Miramar, en realidad porque los artistas con los que yo estaba colaborando me invitaron. Ellos decidieron que ellos querían que yo también fuera drag queen, que fuera transformista, que ellos pensaban, se les hacía muy raro que yo pasaba tanto tiempo escribiendo sobre el drag sin hacer el drag. Y por eso participé en una serie disponible en YouTube que se llama Cocinando con Drag Queens, Cooking with Drag Queens, que es una serie del artista puertorriqueño Fausto Fernós, que también es conocido por su podcast Feast of Fun. Entonces, les invito, las invito y los invito a que aprendan a hacer arroz con pollo, pero también coquitos, tostones y otras cosas con Lola von Miramar, con Fausto Fernós. Espero que haya sido de su agrado mi presentación y entonces pues estoy con mucho deseo de escuchar lo que Iván va a compartir con nosotros ahora. Muchas gracias, Larry. Ha sido grandioso escucharte, realmente magistral. Y bueno, creo que una nota aparte, también Lola von Miramar es doctora, pero no sé exactamente en qué área de experticia. En poesía y comida, porque a ella le encanta okay. comer y le encanta declamar. Sí, sí, he escuchado en YouTube hay videos de ella contando la historia de Latinoamérica, un punto de vista queer.
Bueno, muchas gracias, Larry. Vamos a juntar las preguntas del público para el final y vamos a pasar con Iván. Iván es un amigo que conozco muchos años, de hace muchos años, y juntos hemos estudiado el diploma en estudios de género. Voy a pasar a presentar a Iván. Iván Villanueva Jordán es licenciado en traducción inglés-español, tiene un diploma de posgrado en estudios de género y el grado de magíster en estudios culturales. Ha publicado artículos de investigación sobre didáctica de la traducción, así como artículos y capítulos de libros sobre temas de género y traducción audiovisual. Colabora regularmente como evaluador de artículos de investigación para revistas especializadas en traducción. Es investigador RENACIT en la categoría María Rosorowski, o sea, nivel 1. Entre el 2012 y el 2019 coordinó la línea curricular de traductología del programa de traducción e interpretación profesional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Actualmente Iván es profesor investigador de la Dirección de Investigación de dicha universidad. Ha sido profesor visitante del Middlebury Institute of International Studies entre el 2015 y el 2017. Ok, no sé cómo pronunciar bien esto, pero voy a hacer mi mejor intento. Tal vez, Iván, ¿me ayudas? Universitat Jaime... Idioma primero. Ok, gracias. 2018. Coordina el grupo de lectura académica Queer Audiovisual Translation Club, AVT Club. Bueno, Iván, la mesa es tuya, te escuchamos. Muchas gracias. Buenas noches. Agradezco mucho la invitación para participar en esta mesa de conversación. Agradezco en particular a Jorge Velarde por la organización de este evento, así como al Centro Cultural de España en Lima. Para mí es un verdadero privilegio poder conversar hoy con el profesor Larry LaFontaine Stokes y estar en compañía de Ernesto Cuba también para continuar la conversación. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Bueno, la presentación que he preparado para hoy día se titula Dracuinismo en el Perú, representaciones, traducción y versiones propias. Es una propuesta de revisión de algunos estudios relacionados con traducción con dracuinismo en Lima y luego la vinculación que puede establecerse con la traducción. Y creo que esto podría establecer vínculos con los temas que mencionó Larry en su presentación. Intentaré ser breve, pero antes de iniciar, deseo reconocer el trabajo en torno al dracuinismo que ha hecho Héctor Acuña, Fraude Amanda, artista, autore, traductore. La imagen que ven en esta diapositiva es de la portada del poemario Postizas de Luisa Fernanda Lindo, un objeto arte muy interesante y al que le dediqué hace ya varios años algo de tiempo para poder analizar las imágenes y también la poesía que acompañaba estas fotografías. La dimensión de Fraude Amanda, Héctor Acuña, como traductore, es algo que me permitirá elaborar vínculos sobre el dracuinismo y la traducción en lo que sigue. Quisiera comenzar definiendo la palabra dracuinismo. Es una palabra etimológicamente mal formada, en todo sentido es un barbarismo, pero que sirve para hacer referencia al conjunto de prácticas simbólicas, de representación, elaboradas por sujetos que se llaman a sí mismos drag queens. El dracuinismo también aborda, además de los procesos de producción y performance, los procesos de consumo, interpretación y circulación de dichas representaciones, ya sea una presentación en vivo, cuando la retroalimentación del público es inmediata, o también cuando las performances han sido mediatizadas, digitalizadas y transmitidas en redes sociales, por ejemplo, traducidas en distintas lenguas. Cuando comencé a explorar el dracuinismo en Lima, encontré el trabajo de Fraude Amanda documentado por ella misma en su página web, pero también entrevistas y trabajos académicos que hablaban de lo drag como terrorismo de género. Un trabajo publicado al respecto es el de Cepeda y Flores en 2011, titulado precisamente Terrorismo de género, aproximaciones al movimiento drag en Lima. Aquí tengo una breve cita que voy a leer ahora, que plantea, ¿no? Dice: planteamos la existencia de un movimiento drag en Lima,
fundamentamos esta afirmación en la presencia de numerosos drag queens en la ciudad. Veamos ahí que numerosos está con marca de género masculina, muy a pesar del discurso hegemónico heterosexual. La Escuela de la Tía Tula y diversos talleres organizados e impartidos por drags que tuvieron gran éxito y convocatoria, así lo demuestran. También hacemos evidente de manera escueta la industria que subyace y la mostramos como prueba fehaciente de que el movimiento drag se encuentra en una etapa de institucionalización. Esto en 2011. Como señalan ambos autores, dicen, ¿no?, que hay un movimiento drag en institucionalización. Sin embargo, plantear la existencia de dicho movimiento es como relacionar su denominación con su existencia, ¿no? Pero bien sabemos que las drag queens siempre han estado ahí, tal vez denominadas de otra manera, ¿no? Tal vez autodenominadas de otra forma. Pero obviamente, como sabemos, cuando tratamos de escribir sobre un fenómeno social, todo lo que podemos decir, conceptualizar, queda corto, ¿no?, frente a las representaciones o prácticas de los sujetos. El estudio que hice y que decidí titular Poética y Política del Drag Queenismo limeño es una investigación que inicia en 2012 y los datos que logré recoger llegan hasta el 2014. Buscaba centrarme en las drag queens que trabajaban en discotecas de Lima, ¿no?, en los centros urbanos de esta ciudad. Por ejemplo, drag queens que trabajaran en el ya extinto Legendaris o en el Downtown Vale Todo, ¿no? Dos discotecas que se ubican en el distrito de Miraflores. Sin embargo, el supuesto del que partía de que existía una estructura fácil de identificar sobre las drag queens era falso, ¿no? Cualquier forma de conceptualización previa que tenía sobre el drag queenismo quedó corta frente a lo que encontré en campo, ¿no? Había drag queens con experiencia, jóvenes y las que recién comenzaban a vestirse. Había diferencias entre quienes trabajaban en una discoteca o en un videopub o quienes hacían eventos privados, ¿no? Pero también había diferencias entre las que tenían la calidad de indumentaria más cara, la que era menos costosa, quién tenía una peluca sintética y quién tenía una peluca de verdad. Incluso quién podía mover mejor el cuerpo al bailar y quién podía hacer el famoso movimiento del batecabello, ¿no? Había una diferencia incluso en cuanto a las técnicas de maquillaje. En general, los resultados de esta investigación me dieron a entender que había como 3 dimensiones que podían ser relevantes para comunicar en aquel momento. Y digo relevantes solamente por los datos que logré conseguir, pero no obviamente por la práctica del drag queenismo, que es, digamos, esencialmente valiosa, ¿no?, y mucho más abarcadora de lo que se podría hacer con una recolección de datos de unos 8 o 9 meses. La primera dimensión que logré identificar se basa, o trato de agruparla en esta cita de una de las informantes, que es: yo soy una drag queen, no soy cualquier loco. La idea es que las drag queens tienen una serie de repertorios estéticos y formas de hacer las cosas bien que podríamos definir como una poética, que identifica a quienes pueden hacer bien el drag queenismo y a quienes no. Este tipo de caracterizaciones o de prácticas establecen una suerte de circunferencia en torno al grupo que sí es una drag queen y aquellos que entran dentro de otras prácticas transgenéricas. Hay una diferenciación muy violenta entre la drag queen y, por ejemplo, la travesti o la transformista, que son, por las mismas informantes del estudio, ¿no?, llevadas a un espacio prácticamente abyecto de no identificación. A pesar de este discurso que resulta violento, también hay una movilización de símbolos positivos. Por ejemplo, el hecho de recordar una tradición, ¿no? En las entrevistas, muchas de las informantes decían antiguamente, en otra época, y hacían referencias siempre a figuras identificables, figuras nacionales como el señor Ferrando, pero también a drag queens que en su momento fueron figuras mediáticas, como Yossi Tassi, Coco Marusix, y ya en 2000
XIII había referencias a la drag queen más famosa del mundo que ellos identificaban como RuPaul. Sin embargo, esta información se recogió previo al advenimiento del drag queenismo mundializado de RuPaul, que yo, por poner una fecha, digo que sucede en 2015, al menos en Lima, con toda la mediatización de este programa. La segunda dimensión tiene que ver con la transformación de capitales sociales, culturales, simbólicos, dado que, bueno, esta frase también lo dice mucho, ¿no? Ni con los tacones más altos estás a mi altura, ¿no? El hecho de que las drag queens logran capitalizar sobre su propio cuerpo, sobre su saber hacer, para diferenciarse del resto y así establecer una estructura familiar o de un tipo de parentesco no sanguíneo entre ellas, ¿no? Igual que se puede ver, por ejemplo, no sé, en documentales como Paris is Burning, también establecen lazos como madre, hija, ¿no? Hermana dentro de estos grupos de drag queens. Y finalmente está la otra dimensión vinculada con Esta noche saldré bien mujer. Cuando recogí datos para esta investigación, logré identificar 3 repertorios estéticos. Uno era el repertorio de salir bien mujer, con una figura convencionalmente femenina, ¿no? La mujer exuberante, convencionalmente identificada con la posición femenina. La otra tenía como salir andrógeno, ¿no? El hecho de, ese era con un sic ahí, ¿no? Porque era la figura del cuerpo convencionalmente femenino, pero sin el cabello largo. Y finalmente está el salir monstruo, ¿no? Que era el hecho de salir con esas caracterizaciones que lo hacían parecer más a una figura de terror, como vimos tal vez en una de las imágenes que mostró Larry hace un momento. Muy humildemente tengo que decir que la información que recogí hasta 2014 puede seguir siendo valiosa, pero sí creo que ha habido un cambio en las representaciones de las drag queens a partir del 2014-2015. Por ello creo que es importante revisar información nueva, recién publicada sobre el drag queenismo en Lima. Yo recomendaría mucho revisar la tesis de licenciatura de Alejandra Brizio Velo, que hace poco también fue publicada como un artículo que recoge los puntos clave más importantes de su investigación. Este estudio, entiendo, recogió datos entre 18 y 19, pero la publicación de la investigación es en 2020. Este es, digamos, un pequeño recorrido rápido al ámbito del drag queenismo en cuanto a Lima. Ahora quisiera pasar rápidamente a este vínculo que quiero establecer con la traducción. Cuando era niño, vi esta película que se llama La jaula de las locas, The Birdcage, ¿no? La pasaba en señal abierta. Entonces, uno de los personajes, Sasá, ¿no? Se le refería como una travesti. Esa era la palabra marcada de la película. Ya cuando pude ver y comprender la película en inglés, me di cuenta que la palabra que se usaba era drag queen, ¿no? Entonces, aquí quiero comenzar a plantear la idea de que estas etiquetas que sirven para identificar subjetividades o que sirven para nombrar identificaciones, mediante la traducción siempre son un eje de resistencia, ¿no? O de negociación para saber cómo se dice algo en inglés, ahora en español. Por ejemplo, en esta captura verán que la palabra del subtítulo en inglés, este pequeño cuadrito que aparece en blanco ahí, la palabra resaltada es drag queen, pero en la versión en español, en los subtítulos, la palabra drag queen se generaliza o se modula de alguna forma para decir maricón, ¿no? Entonces, hay una identificación por parte de este tipo de traducciones que vinculan ambas posiciones o ambos modelos identitarios, ¿no? Pero esta palabra que sí se repite en inglés, drag, 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 en español tiene distintos destinos, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, en otro momento de la película, se usa una palabra, tal vez con la influencia del italiano, que es travestita, ¿no? Un show de travestita. Si nos ponemos a ver películas subtituladas o dobladas en español para Latinoamérica, películas de la década del 90, vamos a encontrar distintos destinos de la palabra drag queen. Lo mismo sucede, por ejemplo, en esta película To Wong Fu, ¿no? Thanks for Everything, Miss Julie Newmar, que en español latinoamericano se llamó simplemente Reyes o Reinas, ¿no?
Bueno, los traductores no tenemos nada que ver con los títulos de películas, no nos echen la culpa a nosotros, esto sí es una cuestión de marketing, pero quisiera compartir este video, creo que no hice, no sé si tengan la opción de escuchar el audio, veamos. Ciudad de Nueva York, las lugareñas pueden divertirse, el desfile de travestis finalistas. Señorita Missy, Katia Reyes, Conmoción Capuchino, Vida Moon, Noceba Jackson. Presentamos a la actual reina de los travestis. Pido un aplauso para la ganadora del concurso del año pasado, la señorita Rachel Tension. Bueno, para no extendernos, en esta película, también del 95, o sea, drag queen también se traduce como travesti, pero cuando se quiere hablar o cuando se repite la palabra, aparece la versión en español de la colocación reina travesti, ¿no? Entonces hay un jaleo ahí, hay un ida y vuelta para tratar de apropiarse de esta palabra drag queen, que mediante la traducción audiovisual, ya sea doblaje o subtítulos, se puede rastrear, ¿no? Estas películas dobladas o subtituladas sirven como un registro arqueológico, ¿no? Algo así como también lo que planteaba Larry, ¿no? Como un archivo para establecer cómo es que esta noción del dragquinismo comienza a negociarse mediante este tipo de películas que vienen del norte global. Entonces, además de cómo se conceptualiza o cómo se traduce el dragquinismo en estas películas, no está de más también prestarle atención al tipo de voz que se selecciona para hacer la voz precisamente de estas drag queens, ¿no? Ahora mismo que ya hay personajes trans en las series de televisión, si bien se negocia mucho el hecho de que sean actores o actrices trans, no se está pensando en qué tipo de actores hacen la voz en español, ¿no? Son actores de voz también trans, debería haber algún tipo de representación o oportunidad para que este tipo de actores también preste su voz a personajes que tienen identificaciones diversas. Este es otro pequeño dato sobre cómo se viene traduciendo drag queen o drag en una serie un poquito más actual. Esta es de una serie de HBO que se llama Looking. Verán que también la palabra drag queen tiene hasta 3 opciones en español latinoamericano: travesti, vestida y también drag queen. En el doblaje en España, la palabra drag queen sí se utiliza tal cual cada vez que aparece, ¿no? Ahí no se modula la versión. Pero digamos, este cuadro en verdad también da idea de cómo es que otras palabras vinculadas con identidades o posiciones de género no necesariamente heterocéntricas se van traduciendo en las versiones en español. Lo que pasa acá es que la traducción media, como trato de sostener estas representaciones y estos pequeños hitos de traducción van creando una suerte de huella semiótica, ¿no? ¿Cómo es que nosotros queremos llamarle a un proceso identitario mediante las etiquetas que nos dan estas películas o series de televisión? Ya para ir cerrando, quisiera hablarles de un último campo que se podría estudiar desde el campo de la traductología, que tiene que ver con las comunidades afectivas de traducción. Larry también mencionó a RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Race llegó a Latinoamérica con fuerza. Bueno, su transmisión inició en 2009, pero poco a poco también logró canales de distribución, no necesariamente mediante una señal de cable, sino fue también mediante internet. Entonces se conformaron distintos grupos de fanáticos en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, que comenzaron a subtitular los episodios para poder
transmitirlos mediante otros canales no necesariamente oficiales. Y es así como este fenómeno o ese advenimiento de RuPaul, ¿no? Entre 2014 y 2015 se consolidó. No sé, quisiera explicarles cuánto puede tomar subtitular una película o cuánto puede tomar subtitular un minuto de una película, pero simplemente decirles que es arduo. Estas personas que se constituían como subtituladores de estas series se dedicaban a veces una sola persona durante toda una noche a trabajar un solo episodio para tenerlo listo al día siguiente. Entonces hay una inversión de tiempo, de afectividad en esta práctica, ¿no? Entonces, en estas comunidades de fanáticos que suelen ser como mediadores de productos culturales lejanos, por ejemplo, el anime o el manga, ¿no? O las novelas coreanas, estos fanáticos entienden que al momento de subtitular o traducir un producto también son parte de ese producto, ¿no? Hay una suerte de representación de uno mismo en una partecita de esta serie de televisión, ¿no? Con el tiempo, estos propios subtítulos han ido calando en la propia discursividad de los fanáticos, ¿no? Y ahora podemos ver mucho cambio de código en la manera en la que los sujetos comienzan a hablar o a departir entre ellos en una transmisión en vivo, ¿no? Voy a saltar un poquito más. Entonces, estas son unas capturas, ¿no? Verán que ya, ¿no? Hay una mezcla bastante interesante de usar el español, pero ya con palabras que van saliendo de los propios subtítulos hechos por fanáticos, ¿no? O aquellas palabras que logran captar y hay una mezcla, ¿no? Entre lo que se puede decir en español. Hay un concepto, ¿no? Que es el camp talk, ¿no? Que también refiriéndome un poco a lo que dijo Larry antes, ¿no? El camp. El habla camp parece, a mí, desde lo que he podido ver, ¿no? Ha comenzado a tener una discursividad en español también mediante estas subtitulaciones. Entonces, eso, ¿no? La traducción nos da medios para poder explorar también cómo estas identidades van transmitiéndose hacia el sur. Solo para terminar, unas ideas clave. El dracuinismo es una práctica siempre localizada que configura un fenómeno complejo de producción, circulación y consumo e interpretación. Donde llega el dracuinismo, se arraiga y desarrolla repertorios propios, ¿no? El dracuinismo también está mediatizado. Hay muchos productos que representan drag queens y usualmente estas representaciones llegan como una avalancha al sur, ¿no? Y estas representaciones se traducen y se tienen que traducir, doblar, subtitular. Y en ese proceso de traducción hay negociaciones. Y las traducciones nos permiten hacer como un rastreo arqueológico de cómo es que las posiciones de género que tienen determinados nombres en inglés se negocian o se resisten una vez que llegan al español. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Sí, voy a poner mi icono. Yo tengo una pregunta, un poco volviendo a la figura de Yma Sumac. Y para hacer un poco también la conexión entre ambas presentaciones, que dicho sea de paso me parecieron increíbles. Muchas gracias por todo esto. Es un poco, por un lado, Larry explora un poco las referencias de muchos de estos artistas plásticos, performers, ¿no? Que hay mucho de estas lecturas, de esta incorporación de la imagen de la diva, ¿no? De Carmen Miranda, de la misma Yma Sumac, y Celia Cruz, María Montes. En contraparte, más bien, en el caso del Perú, quería preguntar más bien a Iván, ¿cuáles son los referentes culturales? Si hay como esa especie de construcción del personaje en escena, alimentándose de estas figuras icónicas de las divas, y sobre todo estoy pensando precisamente en Yma Sumac, porque como pasa muy paradójicamente en nuestro país, Perú, hay grandes peruanas y peruanos que son mucho más reconocidos y valorados en otras partes que en el mismo país, ¿no? Entonces, quería tus reflexiones, Iván, a ese respecto. Y sí.
Bueno, menciono rápidamente la figura de Juan Carlos Ferrando, ¿no? Que ha sido quien ha movilizado las interpretaciones de Ima Sumac en sus performances, ¿no? Más allá de eso, la figura de Ima Sumac se popularizó más por este lip sync que hubo en RuPaul's Drag Race hacia la temporada 4, si no me equivoco, ¿no? Cuando Jinx Monsoon hizo este lip sync con una de las canciones más reconocidas de la artista, ¿no? Sí quisiera aprovechar para decir algo. La figura de bueno, Ima Sumac también se puede interpretar como un tropo de la mujer andina. Lamentablemente, la mujer andina no ha sido un repertorio usado por las drag queens en Lima. Más bien ha sido, la figura de la mujer andina se ha usado para otro tipo de representación de hombres vestidos de mujeres, que son en los programas cómicos, ¿no? Ahí hay que mencionar o sea, sin hacer ningún tipo de promoción de este tipo de representación, pero a la Chola Euríbiges, a la paisana Jacinta, ¿no? Entonces, incluso la Chola Chabuca, ¿no? Que son, o se podrían decir para alguien que mira desde fuera, que son también drag queens. Lo interesante es que las propias drag queens no, en su momento no reconocían a estas representaciones o estas performances como performance drag, ¿no? Yo no sé actualmente, por ejemplo, si en algún momento Ernesto Pimentel no se denominaba a sí mismo drag queen, pero creo que con toda la mejora del repertorio y la recepción del drag queenismo en general, tal vez ahora ya haya cambiado de opinión y tenga una autoidentificación incluso como drag queen. Entonces va cambiando el concepto y los repertorios, ¿no? Pero ahí yo diría que, por ejemplo, lo que la familia Galán hace en Bolivia, la familia Galán es una familia drag, ¿verdad? Si pensamos en las familias drag como aparecen en Paris is Burning, ese documental tan importante del 90, y el compromiso de la familia Galán es precisamente con la cultura andina indígena, pero pensándola desde una perspectiva de transgresión de género que mezcla el transformismo ritual que históricamente pues hacían hombres heterosexuales cisgénero, pero haciéndolo desde una perspectiva gay y queer. Pero yo quería mencionar un ejemplo. La cultura peruana circula de maneras bien interesantes y Ima Sumac no es el único referente, porque en Nueva York hay una drag queen que se llama Coco Perú, y Coco Perú precisamente, su nombre viene de Coco Marusix, pero Coco Perú no tiene nada que ver con el Perú, excepto por su nombre, pero a mí me resulta tan y tan fascinante. Entonces esos préstamos se dan en múltiples direcciones. No es solo el sur global o Latinoamérica inspirándose en lo que pasa en el norte, sino que también a veces en el norte mira hacia el sur, y en este caso muy específico, pues el de Coco Perú, inspirada en Coco Marusix. De repente Coco Marusix se convierte en un referente global. Muchas gracias, Larry. Muchas gracias, Iván. No sé si Iván quieres complementar con algo más. Bueno, sí, bueno, en este clip de Reyes o Reinas, ¿no? Ahí aparece Coco Perú, ¿no? Y sí, sin duda es el nombre, ¿no? Resuena cada vez que uno se entera que hay una drag queen ya con bastante trayectoria. Actualmente hay otra, ¿no? Que es Miss Envy Perú, que participó en la versión de Países Bajos de RuPaul, ¿no? Entonces, ella a lo largo de todo su recorrido en esta temporada de la franquicia, ¿no? Movilizaba símbolos peruanos cada vez que podía, ¿no? Incluso hacía el code switching con el español en distintos momentos del programa, precisamente también para traer a colación el Perú, ¿no? Y eso parece que fue estratégico, sin duda, pero ha revitalizado, ¿no? la manera en la que también el dracuinismo se viene usando, ¿no? en nuestro medio. Ahora, ¿qué otros repertorios son bastante potentes en el dracuinismo limeño? Se me viene a la mente, por ejemplo, Mariah Carey, ¿no? En el personaje de Anastasia. Se usa mucho a estas nuevas cantantes pop, ¿no?
Entonces se suele trabajar un poco más este dracuinismo estilizado, ¿no? De la diva de pop moderna. Suelen ser lugares comunes, ¿no? En estas representaciones. Muchas gracias, Iván. Voy a leer un comentario de alguien del público, es Alonso Santa Cruz. Él comenta: esta historicidad y memoria compartida no ayudaría a hablar del dragquinismo desde una lógica del patrimonio inmaterial y todas las posibilidades que eso traería. Por ejemplo, visibilidad, valoración positiva, etcétera. ¿Qué tan viable se consideraría dicha valorización como valorización como patrimonio inmaterial, ¿no? Del dragquinismo? Una pregunta creo que es amplia, pero creo que va en primer lugar a Iván. Bueno, Larry, tú también has revisado el trabajo de Giuseppe Campuzano, ¿no? Con todo lo que ha sido el Museo Travesti, entonces es algo que se ha materializado en un proyecto muy importante, ¿no? Y también traigo a colación el trabajo nuevamente de Fraude Amanda, ¿no? Fraude Amanda es un agente que moviliza todo este patrimonio inmaterial en sus representaciones, que ya no son en Perú, lamentablemente, pero está haciendo esa movilización en otros espacios. Entonces es algo que sucede, ¿no? Larry. Sí, no, pero sin duda es una pregunta extraordinaria. Muchísimas gracias, Alonso, porque precisamente yo creo que de eso se trata. Número uno es de combatir el mito o el estereotipo de que esto es absolutamente superficial, irrelevante, entretenido, pero que no pasa de más allá de eso. Entonces, reconocer el performance travesti, transformista, drag, el dragquinismo como una forma artística válida, de peso, con historia, que tiene un desarrollo, que tiene tensiones, que tiene desacuerdos, pues es fundamental. Entonces yo creo que, ¿verdad? Desde la perspectiva de la investigación, eso es algo que nosotros podemos hacer. Y muchas veces es un archivo sumamente frágil, un archivo que desaparece, un archivo que queda en la memoria, un archivo incorporado que a veces se transmite de manera oral, se transmite a manera visual o corporal, pero que no necesariamente está documentada en los libros. Entonces, Giuseppe Campuzano, precisamente por eso, usaba una variedad de referencias y de fuentes, ya fuera periódicos sensacionalistas, objetos, huacas, referencias de la cultura incaica indígena, pero también referencias a las prácticas drag y travesti y transformista, porque esa es una tensión que a mí me interesa mucho en cuanto a la circulación de los términos, el desarrollo, las peleas sobre las definiciones. Y entonces cosas tan interesantes como Iván pasó una de mis escenas favoritas de la película Reyes y Reinas. Para empezar, yo no sabía que en español se llamaba Reyes y Reinas, porque eso es un título bastante distinto a To Wong Fu with Love, Julie Newmar. Y esa es una película sumamente rara, porque tienes a 3 actores cisgénero, heterosexuales, interpretando a 3 locas drag queens. Entonces, lo hacen más o menos. A mí, que realmente quien más me gusta es John Leguizamo. John Leguizamo yo creo que es la figura, no es la figura principal, pero es la figura más auténtica. Su representación de Chichi, en realidad, es la más convincente. Pero la escena que Iván nos mostró es una escena sumamente corta en la que aparecen lo que podríamos decir que son drag queens de verdad. La película protagoniza o centra a 3 actores que en realidad no son drag queens y que honestamente no lo hacen muy bien, pero sí aparecen personas extraordinarias como Lady Katiria. Y Lady Katiria era una mujer transgénero, era travesti y también era drag queen. Era la reina de la escuelita. La escuelita era un club nocturno en Times Square, en la calle, cerca de la zona de la calle 42 de Nueva York. Entonces ahí vemos esta insistencia de que drag queen no es lo mismo que travesti o transformista. A veces es verdad, pero a veces no. Porque a veces drag queen es precisamente una exploración
de qué sería, cómo sería ser mujer, qué quiere decir negociar, incorporar, vivir lo femenino. Y para algunas drag queens, ser drag queen es precisamente un paso dentro de esa trayectoria de vida para ser una mujer trans que en algunos contextos latinoamericanos se identifica como travesti, pero que en otros contextos pues tal vez se está identificando de otras maneras. Entonces yo estoy de acuerdo que el arte transformista, travesti, drag, ese performance es patrimonio inmaterial que debe ser más reconocido a nivel global. Muchas gracias, Larry, muchas gracias, Iván. Y justamente mi pregunta, yo como lingüista, queer, iba también un poco por las tensiones terminológicas, ¿no? Que Iván presentó muy bien en este caption, ¿no? Del doblaje, ¿no? Que drag queen lo traducen como travesti y después como vestida, que en mi entendimiento es una jerga peyorativa mexicana contra las mujeres transgénero, ¿no? Y también yo quiero unir un poco esta conversación, ahora que hemos hablado más de las identificaciones trans o las exploraciones con la feminidad o la expresión de género femenina, un poco con esta idea de que cómo se negocia el concepto de transgénero, cómo ustedes han observado el concepto de transgénero como una especie de innovación dentro del español, del lenguaje, tanto tú mismo, Iván, de tu propia investigación. Yo tengo entendido que casi no existía como tal, y también para Larry, ¿no? Como tú lo mencionas en algún momento en otra de tus entrevistas, es algo muy moderno, ¿no? Igual que el concepto de gay, que no es inmediatamente traducible a los contextos caribeños o puertorriqueños. Bueno, las palabras son nuevas, pero la realidad es desde el principio del tiempo. Porque desde que hay seres humanos, desde que hay sexualidad y género, las personas han transgredido las normas, se han identificado de múltiples maneras, han reinventado sus maneras de ser. Entonces, sí, lo interesante es ver la historia de las categorías, cómo van evolucionando las categorías y cómo va evolucionando el lenguaje para describir esas categorías que nos definen. Pero la experiencia trans es universal y de todo el tiempo. Claro, pero se entiende en distintos contextos de distintas maneras. Entonces yo creo que para mí una de las cosas más importantes es entender esa relación tan profunda entre los trans y los drag, que no hay, bueno, hay drag queenismo, hay drag queens sin trans, pero en realidad no, porque muchas veces las personas que han sido, es que siempre ha habido, siempre lo transgénero y lo travesti ha sido parte de la experiencia de lo drag y de lo transformista. Entonces yo creo que entender eso es fundamental. Y hablando de RuPaul Drag Race, esa ha sido precisamente una de las grandes tensiones, junto a la tensión del racismo, junto a la tensión del menosprecio de las latinas, que a veces no hablan inglés bien y sufren las consecuencias de no dominar el inglés o de tener un inglés marcado por el español. Pero por eso que Mónica Beverly Hills en la 5ª temporada de RuPaul's Drag Race haya tenido prácticamente un colapso en el programa y haya tenido que confesar, ustedes piensan o yo me he presentado como un hombre gay para poder participar en este programa que me abre una plataforma nacional e internacional. Pero en realidad yo no soy un hombre gay, yo soy una mujer trans. Y sorprendentemente no la descualificaron, aunque RuPaul después pasó a hacer comentarios en contra de las personas trans. Y este año, sorprendentemente, por primera vez hay un hombre trans, Gottmik, por primera vez en el programa. Entonces, a mí me fascina. A mí me fascina, yo ahora mismo, o bueno, en los últimos años me interesó mucho la palabra loca. Entonces, loca es una palabra que a mí me chocó mucho cuando colegas, amigos empezaron a decirme loca,
pues a mí me confundía, me parecía un poco violenta. Pero entonces me di cuenta que era una palabra que servía, que tenía cierta función dentro del ambiente, dentro de la comunidad, dentro de esa interacción que a veces es violenta y que a veces está marcada por la homofobia internalizada, pero que también a veces es atrevimiento. Tú me vas a insultar, tú me vas a decir maricón, pues yo también me voy a decir a mí mismo marica o maricón o loca, porque me da igual y voy a cambiar el significado. Entonces eso, claro, en inglés se ha explorado mucho con la palabra queer, que era un insulto espantoso, y ahora se convirtió en un término crítico globalizado. Por eso la transformación en español, la ortografía C-U-I-R, ¿verdad? Que propone que es queer, pero con un toque latinoamericano o hispano. Entonces, yo creo que no hay una respuesta fácil a esta pregunta sobre el lenguaje. Lo que vemos es que hay palabras que compiten, hay desacuerdos, hay pelea. Las personas se pelean, porque a veces para algunas personas vestida es un insulto y para otra persona vestida puede ser una descripción. Pero me encanta el trabajo de Iván, porque esas traducciones y esa circulación de un léxico compartido múltiple es bien interesante. Inclusive en Puerto Rico la palabra es pato. En Puerto Rico yo soy pato. Y en muchas partes pato es el apodo de Patricio. Entonces yo voy a Chile y le dicen pato a todo el mundo y yo no entiendo. Porque en Puerto Rico pato es un insulto espantoso. Y en Chile es un apodo. Bueno, Iván, ¿quieres complementar con algo más? Bueno, solamente mencionar, ¿no? El tema de, en el caso de todos estos usos del inglés, el camp talk, ¿no? Que sucede mucho en RuPaul, esta discursividad que se está formando en español se ha hecho con mucho calco, ¿no? Por ejemplo, fierce, ¿no? Fiera, ferocidad, ¿no? Fierceness, ¿no? Y ha habido otras palabras que han ido también prestándose, ¿no? Por ejemplo, la famosa frase esta de las que dice RuPaul cuando alguien se va, creo que es sashay away, ¿no? Yo he visto distintas temporadas de RuPaul con subtítulos y nunca he visto que haya una sola temporada en la que mantiene a lo largo de todos los episodios alguna frase clave. Siempre es algo distinto, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con tal vez una suerte de normalización por parte de los traductores. No hay un acuerdo, ¿no? Y eso también habla de un poco cuán frágil es, ¿no? Esta memoria traducida sobre el dracuinismo que viene de espacios anglófonos. Un tema más, solo para mencionarlo, ¿no? El tema del mariconeo en español. Y esto es algo que tiene que ver, creo, Ernesto, con tu investigación también, ¿no? Esas ideologías lingüísticas, esta noción de la indexicalidad. Hay una temporada de RuPaul Drag Race, que creo que es la número 8, que fue doblada. Creo que es la única temporada que ha sido doblada. Usualmente los documentales no se doblan, sino se pone una voz en off, es decir, que se puede escuchar todavía la voz original en más baja, ¿no? Pero esta temporada fue doblada completamente, ¿no? Borraron la banda sonora original. Y la actuación de los personajes, de los participantes, las voces, hacen mariconeo a lo largo de toda la serie. Entonces, hay como una movilización de una ideología lingüística de cómo los hombres gays que están o no están en drag deberían hablar, ¿no? Entonces, es como que la actuación de voz ha tratado de marcar a los personajes y su identidad sexual o su repertorio a lo largo de toda la serie. Entonces, también suceden esas cosas que para, obviamente, no sé, desde que vemos la serie usualmente subtitulada, sí resulta violenta, ¿no? Porque ¿qué se presume, ¿no? Cómo debe actuar un sujeto gay, estando o no estando en drag, ¿no? Ese era un comentario más. Bueno, muchas gracias, Iván. Y yo tengo un comentario antes de pasar a las preguntas del público. Como lo mencioné hace unos minutos, la figura de Ima Sumac ha sido, por su propia trayectoria biográfica, incluso comercial, más apreciada en el extranjero que dentro del Perú. Tal vez la
cuando yo, tal vez una de las pocas veces en que en el medio peruano yo he visto un homenaje a Ima Sumac espontáneo, fue en una película muy buena del año 2018 llamada El Abuelo, dirigida por Gustavo Saavedra. Esta película es una suerte de road movie sobre dos chicos más o menos jóvenes viajando con su abuelo a lo largo del norte del Perú, lo que es Cajamarca, Trujillo, toda esa zona, un poco reconstruyendo la historia familiar, ¿no? Entonces, en un momento en el que, aquí alerta spoilers, pero es que es tan difícil de conseguir la película que creo que incluso estoy haciendo un favor un poco a los demás, en plan Wikipedia. Uno de los personajes secundarios que aparecen es un ¿cómo se dice? Fly attendant, aeromozo, ¿se dice? ¿Aeromozo? ¿Sí? Y se le acerca, está conversando con el personaje, bueno, en fin, lo importante es que en algún momento este chico que vive que en la casa original de sus padres, que está en el campo, en Cajamarca, en el campo de Cajamarca, no en la ciudad, en el campo apartado, le muestra a uno de los personajes principales: esta es la única diva que ha tenido el Perú. Y el cuarto entero está completado, está lleno de imágenes de Ima Sumac. Yo no había visto algo así, como esa referencia tan clara, ¿no? En contraste, el tratamiento que he tenido dentro del canon Ima Sumac ha sido un poco más de corte purista, ¿no? Entonces, habían estos comentarios de Arguedas diciéndole, pero ella está como arruinando los sonidos vernaculares del quechua, etcétera, etcétera. En fin, ¿no? Entonces hay distintas interpretaciones, incluso en contra de ese discurso más hegemónico, ¿no? Que critica un poco esta poca autenticidad de la imagen de Ima Sumac, ¿no? Entonces es algo que yo quiero comentar, y en verdad vean la película, está buenísima. Muy, muy buena, muy, muy buena. Es muy, quisiera que algún día la suban por una de estas plataformas. Bueno, voy a leer unos comentarios que también son parte de pregunta. La langosta drag queen dice: creo que el tema del transformismo y el drag tiene una problemática que obedece a ese proceso de traducción del término. Por ejemplo, Godfrey Argulú es una mujer trans showgirl que en Estados Unidos es presentada como drag queen en brunch drags, pero acá en Perú intentan separarlo como disciplinas distintas. Si vamos a Chile, la diferencia es mucho más marcada, generalmente en el maquillaje, comportamiento, hasta performance. Y creo que ellos solo dividen, ¿no? No sé si conocen esa figura de Godfrey Argulú. ¿Tienen algún comentario sobre eso? Y bueno, también esto de brunch drags es algo, perdón mi ignorancia, algo medio nuevo para mí. Pues, o sea, yo creo que a lo que apunta es que cada lugar tiene sus especificidades. Y entonces que eso es bien valioso. A la misma vez que hay cosas que están circulando a nivel hemisférico o global, también hay contextos locales que son sumamente importantes. Inclusive antes era todo local, porque antes no había, bueno, tal vez había algunas compañías que viajaban, había algunas figuras más famosas, pero a mí me interesa mucho mantener esa especificidad y poder identificar. En mi caso, yo soy de Puerto Rico, aunque vivo en Estados Unidos. Entonces, a veces yo ni siquiera sé quiénes son las artistas más jóvenes. El Internet ha ayudado mucho, y la pandemia, a que pues, la gente se conozca a través de los medios sociales, o inclusive que la gente esté haciendo sus espectáculos en vivo a través de plataformas como Instagram o en Facebook Live, que eso ha sido muy interesante. El drag brunch se ha convertido en una moda, que es en vez de ir al show de las transformistas o de drag a la medianoche o 1 de la mañana, pues tú vas el domingo al mediodía y entonces desayunas o comes tu almuerzo a la misma vez que tienes entretenimiento. Es una cosa bien interesante porque de cierta manera es una negociación, se está negociando el estigma, la estigmatización
ese ostracismo. Siempre ha habido entretenimiento transformista para públicos heterosexuales que quieren disfrutar de algo distinto, extraño, diferente. Y siempre ha habido una negociación entre el transformismo o los drag queens, que es para la gente gay, la comunidad queer, y ese transformismo, por ejemplo, si tú ibas a la ciudad de Las Vegas, o en Francia, o en Nueva York, o en San Francisco, había lugares que se especializaban en hacer espectáculos de hombres haciendo impresiones de mujer. Y entonces esa era la gran maravilla. Entonces no conozco los ejemplos chilenos, pero sí recalco la importancia de lo local y de tratar de rescatar lo local y de celebrar lo local a la misma vez que nos podemos interesar en lo global. Entonces, en mi caso específico, para mí es que recuperar lo latino en RuPaul's Drag Race y recuperar la especificidad lingüística de una persona como Nina Flowers, que apareció en la primera temporada, y su gran palabra era loca. Ella insistía en usar el término loca, inclusive que las otras muchachas que estaban en el mismo programa, que no eran hispanas y no hablaban español, a veces ni siquiera entendían español, ellas también empezaron a usar la palabra loca, empezó a circular. Muchas gracias. Iván, perdón, te interrumpí. ¿Querías complementar? A la moda de los drag brunch, tal vez, no sé, Larry no los sepa, pero Ernesto, tal vez sí tú estás al tanto, ¿no? En Miraflores había esta discoteca que era el Downtown Vale Todo, que tenía shows drags, tal vez los más conocidos, o al menos de mi generación. Con la pandemia, la discoteca cerró, entonces se transformó en un mini market, ¿no? Y las personas que tienen en el mini market, las personas que te ayudan, te cobran, son drag queens ahora, ¿no? Entonces ha sido una reinterpretación, ¿no?, del negocio, porque son personas pero están vestidas de drag queens, ¿no? Entonces son ellas las que te atienden, y este es un giro muy interesante porque pues, ha sido como una adaptación de esta práctica que sí tenía un rédito económico a adecuarse a esta normalidad para que las personas sigan subsistiendo, ¿no?, con su trabajo. Entonces, eso también es algo valioso que mencionar y si no me equivoco, creo que este trabajo o esta adecuación ha estado nominado a un premio de innovación de negocios o ha recibido algún tipo de reconocimiento por alguna universidad. Muchas gracias, Iván. Voy a pasar a una pregunta que es para ambos. ¿Ven algún conflicto o discusión interesante entre los modos de representación drag pensados más para un público masivo, comercial o de entretenimiento, por un lado, y por el otro, aquellos otros que tienen una motivación política o reivindicativa? Qué grande esa pregunta, qué bien que no soy usted. Una pregunta bien interesante, bien complicada, importante. Porque, por ejemplo, bueno, yo me he quedado impactado y de manera positiva y negativa con la escena que Iván nos acaba de mostrar de RuPaul vestida con la bandera confederada del sur de Estados Unidos. Claro que eso es un momento de traducción interesante porque esa bandera es una bandera de odio racista y claro que la esté usando una drag queen negra, pues se presenta como una posible inversión política, especialmente porque su nombre era una broma en inglés, Rachel Tension, que equivale a tensión racial. Pero entonces en los subtítulos la identifican como Raquel Tensión. Entonces ahí se perdió la manera en que el idioma está formando parte junto al vestuario, al cuerpo y a la actuación de lo que está haciendo el drag. Entonces, el drag opera a muchos niveles simultáneos, ¿verdad? Su semiótica es complicada. Tiene el nivel discursivo lingüístico que ustedes han identificado. Y yo estaba pensando, por ejemplo, en el investigador Horacio Federico Sívori, un antropólogo
argentino que vive en Brasil, y él habla sobre cómo las locas se producen a través del lenguaje. Nosotros somos, nosotres o nosotras, somos quienes somos en parte, no solo a través de la ropa y del comportamiento, sino a través de cómo usamos el lenguaje. Pero también lo somos a través del vestuario, de la actuación, de las canciones, de las bromas, de la comedia, del camp. Entonces, hay un potencial político muy fuerte y varía, porque a veces el potencial político tiene que ver con raza, a veces tiene que ver con género y sexualidad, a veces tiene que ver con cuestionar la categoría de lo humano, a veces tiene que ver con cuestionar las exclusiones de la religión, el que Giuseppe Campuzano se vistiera de Virgen María. Para algunas personas es profundamente ofensivo, pero para otras personas propone que la religión católica y la práctica católica puede estar abierta a una variedad de manifestaciones de género y de sexualidad. Entonces, para algunas personas, ese performance de Campuzano o esas reinterpretaciones de Frida Kahlo que muestran a Germán Machuca y Giuseppe, el sujeto en silla de ruedas, la persona cuyo cuerpo ya está comprometido. Esa es una política, la política del cuerpo de la discapacidad, la política del cuerpo distinto, que no tiene el mismo acceso a los cuerpos normativos dominantes. Esa política es fundamental y yo creo que esa es una de las razones por la cual el drag es tan interesante. Yo solo quisiera añadir que, bueno, el drag que tiene un discurso político articulado, integrado, tiene un espacio, ¿no? Y a veces siento que está, o sea, que se valora mucho más en determinadas esferas. Y a veces se trata de medir con los mismos criterios o valorar con los mismos criterios o interpretar así también el drag queen del entretenimiento, ¿no? Yo mencionaba el hecho de que a veces se conceptualiza el drag queenismo solamente como terrorismo de género, en la medida en que se ha tratado de darle, o sea, se ha tratado de cargar a las drag queens con un trabajo de subversión del sistema sexo-género, cuando en verdad el drag queenismo, entiendo también que es una práctica de hacer la vida de uno más vivible. Entonces, todo el trabajo simbólico de representación de las drag queens ya de por sí es tan valioso como cualquier otro tipo de trabajo de articulación de un discurso político. Entonces, son dimensiones de una práctica que se localizan en determinados espacios, ¿no? Y también de acuerdo al tipo de necesidades de los sujetos que practican el drag queenismo, ¿no? El drag queenismo está marcado también por cuestiones de raza, de clase, ¿no? Que, bueno, yo creo que en Lima también da para explorar sobre todo estas diferencias que hay entre los grupos de drag queens, ¿no? La tesis que mencioné hace un momento de esta egresada licenciada de Católica, perdón por no tener su nombre a la mano, ahora lo menciono nuevamente, pero dense cuenta que ese trabajo enfoca específicamente la intersección entre una práctica de género específica, pero con la categoría de clase media, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay algo ahí, hay algo que investigar en ese tipo de intersecciones que hay entre categorías, ¿no? Bueno, y que para mí, mi primera referencia del terrorismo drag es del investigador cubano-americano José Esteban Muñoz en su libro fundamental Disidentifications, Desidentificaciones, que creo que no ha sido traducido al español. Cruising Utopia sí está en español, pero José Muñoz usaba el término de terrorismo drag para hablar precisamente de Vaginal Davis, que es una artista intersexual negra mexicana que ahora vive en Alemania, pero que es de California y que se vestía de supremacista blanco para entonces cuestionar precisamente a través del drag el racismo antinegro en Estados Unidos. Entonces yo creo que ese potencial político que Giuseppe Campuzano colocaba en el centro de su práctica artística, estética y política. El Museo Travesti del Perú es precisamente un argumento de que la nación peruana es una nación travesti, y a mí me gusta
que Giuseppe haya usado la palabra travesti. Creo que la palabra drag queen es bien interesante, bien importante, pero creo que se está dando una teorización y una movilización activista en Latinoamérica usando la palabra travesti, que es interesante ponerla en conversación, en diálogo, que el interés en drag queen, aunque sea muy específico y sea puntual y válido, no opaque o no ignore el hecho de que hay personas brillantes escribiendo sobre lo que es ser travesti en América Latina en este momento. Muchas gracias, Larry. Me acuerdo que hace años, cuando Giuseppe estaba muy sano y todo, me acuerdo, compartíamos algún espacio social y alguien se le acercó y le preguntó, ¿dónde está el Museo Travesti? ¿Dónde puedo ir? Hasta la primera nota le voy a preguntar, ¿en qué carro debo tomar para llegar allá? Y él dijo, está acá en mi cabeza, ¿no? Entonces, la genialidad de Giuseppe Campuzano es que él creó esa narrativa, o unió los puntos, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Y mostró, pues, que el Perú la nación peruana está basada en una negación a lo travesti, a lo no, a la disconformidad de género, ¿no? Como dijo Iván, ¿no? Como una especie de abyección, ¿no? Autorización. Ok, entonces voy a leer una pregunta más. Son todas muy interesantes, la verdad. Esta pregunta tiene también que ver con la traducción, ¿no? Ok, alguien llamado Sixto Acosta, menciona, Giuseppe Campuzano leía a Spinoza y otros textos de filosofía. Dicho sea de paso, Giuseppe fue filósofo, ¿no? Una persona versada en filosofía, ¿no? Estaba forjando un discurso drag que lamentablemente se cortó con su muerte. Un visionario que hoy tendría mucho que decir. Bueno, ese es más que un comentario, ¿no? En memoria de él. Cotina Santa Cruz Diego pregunta, ¿cuán importante consideran el papel de los actores de doblaje de distintas series o películas de contenido drag? ¿Y consideran que la traducción del Camp Talk puede ser efectiva cuando en el español latinoamericano existen diversas connotaciones para las mismas palabras? Y ahí yo tengo una pregunta sobre Camp Talk, pero me voy a quedar callado hasta escuchar sus respuestas. Quiero un poco unirlo. ¿Qué les parece? Bueno, es una pregunta muy pertinente porque, bueno, nosotros somos un bloque grande de Hispanoamérica, entonces los productos que se doblan para este bloque enorme ya tienen que negociar con esta idea del español neutro. Entonces, todo lo que viene doblado para Perú, en verdad no está doblado para Perú, está doblado para un bloque enorme, ¿no? No tenemos la especificidad que tiene, por ejemplo, el doblaje a la subtitulación para España, ¿no? Entonces, cuando uno ve una película doblada al español peninsular, va a reconocer que hay mucho juego con lo coloquial, hay muchos modismos que son peninsulares. Pero cuando uno escucha o ve películas o lee subtítulos para Latinoamérica, lo que ve es como un español totalmente ficticio, ¿no? Que se ha elegido precisamente para que sea entendido en todo este grupo. Entonces el Camp Talk tiene obviamente esa, o sea, entiendo la pregunta, ¿no? Es difícil encontrar marcas microtextuales o recursos microtextuales que logren crear la ironía, el sarcasmo, la feminización, la teatralidad en un español porque se va a perder, ¿no? Entonces, entiendo que hay un tamiz previo, ¿no? A todo proceso de traducción de doblaje para Latinoamérica que impide que estas marcas de oralidad lleguen, ¿no? Porque, o sea, no va a ser todo para un solo país o para un grupo específico, ¿no? Y yo doy una clase en la Universidad de Michigan que es precisamente sobre travestismo, transformismo y lo queer en América Latina. Y gran parte de la clase es precisamente explicar la terminología regional, los localismos, cómo cambia, que para entender México tienes que saber lo que quiere decir joto. Y que para entender Cuba tienes que entender cómo se usa pájaro. Y que si no entiendes esas especificidades, pues te estás perdiendo parte de lo que es, pero a la misma vez, no solo eso, son infinitas y cambian,
porque constantemente, igual que aparecen dragas nuevas, en Puerto Rico decimos draga, porque en Puerto Rico, como colonia americana por más de 120 años, pues ese contacto con el inglés, pues ya lleva más de un siglo. Pues ya ni siquiera sé lo que iba a decir, pero en cada lugar es distinto y en cada lugar se están inventando palabras nuevas. Entonces las palabras circulan, se reinventan, se cambian, se adoptan, los lenguajes se cruzan, entran palabras de otras lenguas y a veces se dan cosas parecidas e interesantes en otros idiomas. Entonces, esa es mi invitación, es que ustedes, pues, el agradecimiento es que bueno que les interesa el performance drag. Y la invitación es que sigan con una mente abierta y curiosa para tratar de ver qué pasa en cada lugar, que reconozcan lo propio, ¿verdad? Que celebren lo peruano, lo puertorriqueño, lo mexicano, lo latinoamericano, a la misma vez que celebramos y nos interesa lo que RuPaul está haciendo en cuanto, bueno, porque RuPaul ahora se ha convertido en una franquicia global. Entonces ahora podemos ver RuPaul en Canadá. Yo no sé si eso es bueno o malo, que ahora hay RuPaul en Canadá, hay RuPaul en Inglaterra, hay RuPaul en Holanda, hay RuPaul en Tailandia. De cierta manera nos da la oportunidad de ver mucho, pero mucho muy homogeneizado. Muchos que están tratando de limitar para que funcione dentro del espacio televisivo, comercial, mediatizado, con la meta del capitalismo neoliberal de generar ganancias económicas, no necesariamente de transformar nuestras sociedades, de reconocer nuestras diferencias. Entonces, ese es el peligro de la seducción de RuPaul. Entonces, para mí, RuPaul es fantástica, en parte porque ya van más de 20 puertorriqueñas que han aparecido en esa serie, pero RuPaul también es peligrosa. Y mi deseo es mantener una conciencia de la larga historia, en mi caso, del transformismo puertorriqueño, pero en realidad de las drag queens latinoamericanas a nivel hemisférico. Y creo que ya estamos acabando, creo que se nos está acabando el tiempo. También creo eso. Vamos a recibir algunos comentarios más. Mientras tanto, solo comentarles que Larry tiene un trabajo fantástico, justamente él hablando de diversidad lingüística con respecto a terminología sexual de grupos LGBT. Lo voy a leer, es un artículo muy bueno, a mí me encantó, lo he leído, lo he releído, lo estoy usando para mi tesis. Se llama Queer Dogs, Puerto Rican Patos and Jewish American, eso no sé cómo decirlo, ¿cómo se dice? Feigelek. Birds and the Cultural Representation of Homosexuality. Que se quiere decir los pájaros y la representación cultural de la homosexualidad. Y lo que Larry me argumenta es que hay una gran explotación en el español y en el inglés de la metáfora de los homosexuales, los hombres homosexuales sobre todo, como pájaros, ¿no? Como todas estas aves. Pájaro, y pato. en Puerto Rico las mujeres también, porque yo no soy lingüista, pero me encanta el lenguaje. Entonces, como me encanta el lenguaje, en Puerto Rico las palabras son pato y pata. Entonces, claro, que entonces eso en realidad no se sabe por qué, pero el cuento del patito feo, que fue escrito por un homosexual danés, Hans Christian Andersen, se puede ver como una reinterpretación o como una versión de su vida. Andersen era el patito feo. Pues en Puerto Rico, donde pato y pata, pate, quiere decir homosexual, queer, LGBT, marica. Pues entonces imagínense, eso lleva a muchas posibilidades. Pero sí, en muchos idiomas el vocabulario y las metáforas animales tienen asociaciones sexuales. Entonces sí, ese fue un artículo que publiqué en inglés. Pero a mí también me complace que he podido publicar en español gracias a personas como María Amelia Viteri, Diego Falconi Traves y otras personas que de verdad han hecho un esfuerzo muy grande en sus antologías, como Resentir lo Queer, de crear espacios en español para tener estas discusiones. Discusiones que es importante que se den en múltiples idiomas y que se traduzcan,
que el conocimiento latinoamericano circule en español, en portugués, pero también en otros idiomas, ya sea en inglés, en francés, y que ese conocimiento que se está generando en inglés y en otras lenguas también se traduzca y esté accesible para nosotros en español. Por ejemplo, la traducción del libro de Esther Newton, Mother Camp, que fue la primera etnografía precisamente sobre drag queens y mujeres trans en varias ciudades americanas, que salió en el 1972, se acaba de traducir al español. Entonces yo creo que eso es bien interesante, pero interesante también es que esas etnografías que se están generando en América Latina se traduzcan al inglés para que podamos leer a Josefina Fernández en inglés o que podamos leer a Giuseppe Campuzano en inglés, porque yo vivo en Estados Unidos. Entonces, que esas traducciones sigan proliferando para que estas discusiones puedan ser ricas y que las personas interesadas desde la perspectiva académica tengan acceso a esta información. Qué bueno que mencionaste lo del libro de Esther Newton en su versión en español. Es una traducción del 2016 que tardía, ¿no? Llegó tarde. Ahí, justo con un colega, estamos trabajando un poco el tema de analizar la traducción, porque la etnografía, no sé, las etnografías que se producen en inglés usualmente van con la entrevista o la cita de los entrevistados en su versión original, y a veces hay una traducción al lado para hacer un poco el juego, ¿no? De poder tener como evidencia la cita de la entrevista en la lengua original y una versión traducida que trata de ser un poco más gramatical, ¿no? Seguir muy al pie de la letra lo que he dicho. La traducción de Mother Camp al español parece que ha sido traducido como si fuese las citas han sido traducidas para recrear una suerte de oralidad, entonces parece más la traducción de una novela que la traducción de una etnografía. Entonces, o sea, yo entiendo que esto sucede también por la cantidad de tiempo que ha pasado y porque tal vez no se ha identificado que era una etnografía, o sea, cuál es el género textual de una etnografía y cómo se suelen traducir. Entonces, cuando uno lee las citas de las entrevistadas, están tratando de recrear un español peninsular coloquial, ¿no? Y es muy interesante porque no es lo que se acostumbra de una etnografía traducida, ¿no? Qué interesante, quisiera verlo. Iván siempre me trae sorpresas como, realmente este título al traducirlo le cambiaron todo el sentido. Y es como, pero espérate, me han cambiado el paradigma. Siempre, estas traducciones, sobre todo de piezas teóricas, son muy iluminadoras, ¿no? Como que te avisa cómo han cambiado, cómo se transitan las ideas nuevas. Bueno, vamos a tener que terminar ahora, pero tengo una pregunta para ustedes dos, que es una pregunta como de estas preguntas de las entrevistas, ¿no? Ustedes como investigadores queer latinoamericanos, ¿qué cosas recomiendan a personas jóvenes que estén haciendo, que sean lesbianas, trans, bisexuales o gays, para que quieren empezar a investigar? ¿Qué cosas le podrían recomendar a personas que estén en sus pregrados o estudiando? ¿Cómo ustedes, o qué consejos le darían a ustedes mismos, a sus yos más jóvenes, cuando recién empezaban la universidad? ¿Qué cosa o qué recomendación o mensaje quisieran darles a ellos? Pues el primer consejo es que vale la pena. Vale la pena y se puede hacer. Porque muchas veces las personas piensan que no se puede o que nadie lo ha hecho. Pero en realidad ya tenemos suerte que ya son casi 40, 50 años de investigación LGBT o más. Mother Camp de Esther Newton salió en el 1972. Entonces ahora va a cumplir 50 años el próximo año. Hay una bibliografía extraordinaria. Entonces es importante encontrar esos recursos, encontrar esos mentores, esas mentoras, personas que pueden ayudar, orientar. Ahora es un poquito más fácil. Mi otra sugerencia es que por favor entiendan que la teoría queer también
tiene a muchas personas latinoamericanas, negras, indígenas, asiáticas, que no creen en la supremacía blanca. Porque muchas veces los textos de la teoría queer que se están traduciendo son solo y exclusivamente textos por personas blancas angloamericanas. Y la teoría queer es mucho más que eso. La crítica queer de color de personas como José Esteban Muñoz y otras personas. Y la teoría queer en Latinoamérica es nuestra propia cosa. O sea, hay una teoría peruana y Giuseppe Campuzano es un ejemplo. Hay una teoría queer y trans latinoamericana y Marlene Guayar y Claudia Rodríguez y otras personas han sido fundamentales. Nosotros estamos generando nuestro propio conocimiento y es conocimiento que responde a nuestras realidades, a nuestro idioma y a nuestra historia. Entonces, entender eso para mí es muy importante. Es una movida decolonial. Hay que descolonizar el pensamiento queer, no permitir que sea un pensamiento exclusivamente del norte, exclusivamente en inglés. Hay que generar nuestro propio conocimiento y eso lo están haciendo muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes como yo, que tengo barba blanca, excepto cuando me la afeito para parecer como Lola Von Miramar. Además de lo que ha dicho Larry, que no crean que esos intereses personales, estos intereses propios, no son motivo de exploración académica. En efecto, uno de los procesos más ricos de aprender a investigar o de aprender mediante la investigación es poder llevar ese interés privado, ese interés propio, a un diálogo con lo académico, ¿no? De lo privado a lo público. Entonces, todas estas iniciativas, intereses que tengan por algo que leyeron, algo que vieron, algo que les llama la atención, se puede abordar desde una perspectiva que entre en diálogo con otras personas que ya han dicho algo al respecto, ¿no? De eso se trata finalmente, se trata de iniciar conversaciones. Entonces, siempre va a haber interés por estos motivos propios, ¿no? Y lo otro que lo mencionó Larry, ¿no? Encontrar estas figuras, ¿no? Esa suerte de personas que pueden guiar, no necesariamente alguien, un profesor, una profesora específicamente dentro de nuestra universidad, sino alguien a quien leer, ¿no? Entonces, es bueno encontrar estos mentores, individuos que están muy cerca de nosotros, pero también buscar, leer a otras personas que nos pueden decir algo al respecto. Yo tengo estudiantes, no sé, Larry, tal vez tú enseñas personas ya de posgrado, maestría, o también ellos jóvenes. Yo enseño chicos de 19, 20 años y a veces vienen con mucho interés en aspectos, o sea, en temas que tienen que ver con lo queer, con lo gay, y se les hace muy difícil entender que estos son temas abordables desde la universidad, ¿no? Entonces, si es que son profesores también los que están escuchando, siempre tal vez es bueno dar el primer paso y demostrar esa apertura en cada oportunidad que tengamos, porque siempre va a haber un estudiante que va a querer hablar al respecto, ¿no? Bueno, muchas gracias por esos consejos y esas palabras, Larry, Iván. Creo que ahora tenemos que dar cierre a este conversatorio. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto enorme, gracias por la invitación, qué divertido, que mucho aprendí. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. Gracias.